¿Qué tal amigos de Perú 21? Este 12 de septiembre se cumplen 30 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y por ese motivo tenemos la oportunidad de hoy conversar con el general Marco Miyashiro. Él es miembro del Grupo Especial de Inteligencia. General, le agradezco por atendernos. Muchas gracias a ustedes y la gentileza de Perú 21 para entrevistarme. 3 décadas ya, general, de esta importante operación, Operación Victoria. ¿Qué reflexión le deja esta fecha? La satisfacción del deber cumplido. Y si he aceptado esta invitación a la entrevista es porque siempre quiero reconocer que esto fue el resultado de un trabajo en equipo, donde diferentes grupos de detectives hicieron tareas diferentes, pero el objetivo, ¿no?, al menos parcial, de pacificar el país con la captura del genocida Abimael Guzmán se cumplió. Quería más bien llamar la atención de cómo, a pesar de que han transcurrido 30 años, aparentemente nuestra ciudadanía no aprendió la lección y digamos que se durmió en los laureles, porque Abimael Guzmán fue capturado y encarcelado, más su pensamiento se fue divulgando y a pesar de todas las atrocidades que ha cometido, los derivados a través de organismos generados actualmente se encuentran en el poder. Me refiero específicamente a aquel que el año 2017 fue nombrado presidente del Comité de Lucha del CONARE-SUTEP. Y el CONARE-SUTEP es conocido por todos y probado con documentos que es un derivado del movimiento por la defensa de los derechos fundamentales, el Movadef, y que tanto el CONARE como el Movadef son creación de Pensamiento Gonzalo, que es el pensamiento que grafica toda esa ola de violencia y de muertes que trajo Sendero Luminoso. En otras palabras, Sendero Luminoso tiene como hijos llamados organismos generados al Movadef y al CONARE. Y el CONARE es lo que ha creado luego el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, cuya primer reconocimiento fue realizado por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien también tenía antecedentes del año 80, de la década del 80, por pertenecer a Sendero Luminoso. Entonces, si el pueblo no aprende y no está en una permanente lucha, no solo por la parte violenta de las acciones, sino sobre todo por la parte ideológica. Y esta señal la hizo el mismo criminal Abimael Guzmán. Recordemos que el 16 de julio del año 92 se produce el atentado de Tarata, uno de los cientos atentados que hubo en el Perú y que causó casi 30 muertes de personas, y que 8 días después la Organización de Estados Americanos reconoce a través de la resolución 587 que tanto los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, valga la redundancia, son organizaciones terroristas. ¿Y por qué llamo la reflexión de que la ciudadanía o quienes deben de defender la democracia se quedan adormilados? Nos hemos quedado, me incluyo, nos hemos quedado adormilados porque recordemos que en el año 2012, ya no hablamos de 30 años, estamos hablando de 10 años atrás, el gobierno tuvo que presentar un reclamo porque ya el MRTA era reconocido no como una organización terrorista en las declaraciones de la Comisión de los Derechos Humanos. Y tuvo que reclamar porque lo declaraban como subversivos, y eso no es. El MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso son organizaciones terroristas, y los organismos generados por Sendero Luminoso principalmente siguen el pensamiento Gonzalo. Prueba de ello es que, felizmente, el Jurado Nacional de Elecciones el año 2012
deniega la inscripción política del Movadef. Y como ellos crean otro organismo generado que para ellos es muy fácil, el 2014 anula el FUDEP. El 2018 se pretende inscribir al FENATAPE y tuvo que ser FENATAPE, ¿no? De la educación peruana. Tuvo que llegar al poder el que presidió la huelga del año 2017 para que sea reconocido por el ministro de Trabajo. O sea, para usted está claro, por la primera parte de su respuesta, que los organismos generados de Sendero Luminoso tienen a un representante hoy día en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo. Por supuesto que sí. Y no solamente en Palacio de Gobierno, lastimosamente, porque hemos visto, y el Perú ha sido testigo, cómo se han nombrado a diferentes autoridades en el alto nivel, ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Trabajo, pero lo que es peor, ha invadido todas las organizaciones del Estado en los niveles medios, incluso bajos, ¿no? Con seguidores precisamente del Movadef. Volviendo un poco a la Operación Victoria, general, ¿cómo se forjó y qué caracterizó, digamos, este equipo para lograr una captura tan ansiada para todos los peruanos en aquella época? Que en la DIRCOTE se reconoció que el Grupo Especial de Inteligencia, creado por mi amigo y excelente detective Benedicto Jiménez, ¿no?, estaba en el camino correcto, porque habíamos ya desactivado varias organizaciones de índole político, es decir, no tanto aquellos que cometían los actos de terrorismo, sino los que mandaban a cometer esos actos. Por eso es que el procedimiento normal de la DIRCOTE era reaccionar. Es una metodología reactiva ante la comisión de un acto de terrorismo. Para eso existían los grupos deltas. Y los grupos deltas se tenían que distribuir en todo Lima y apenas se cometieron una acción terrorista, ellos se hacían presentes. En tanto que como ellos se encargaban del día a día del terrorismo, dejaban trabajar al GEIN, que aunque detectaba a un sospechoso de terrorismo, no lo detenía. ¿Por qué? Porque se buscaba cuál era su verdadera actividad, cuáles eran sus contactos, qué inmuebles frecuentaban, qué vehículos utilizaban y su nivel dentro de la organización. Con este complemento, una metodología reactiva y una metodología proactiva, como hacía el GEIN, unos detenían para investigar y los otros investigaban para detener. Uno no es mejor que el otro, porque los dos merecen su trabajo y además ese trabajo proactivo que realizó el GEIN, muchos de los sospechosos pudieron ser identificados gracias al trabajo de esa labor reactiva que realizaron los grupos deltas. ¿Pero qué tan importante fue la labor de inteligencia? Era sumamente importante porque los agarraba desprevenidos a los intervenidos y además porque se guardaba una reserva absoluta a tal punto que si se hablaba de un distrito se le cambiaba de nombre al distrito. Si se encontraba a un sospechoso no se mencionaba el nombre sino se le daba una chapa. El ejemplo de Marisa Garrido Leca o del arquitecto Inchausti, ¿no? Uno era la Lola y el arquitecto el Lolo. Y no se mencionaba apellidos porque no había confianza, por ejemplo, en la telefónica. No pedíamos nosotros a quién pertenecía este número de teléfono, en ese tiempo eran teléfonos fijos, sino que teníamos que recurrir a la guía telefónica y en una mesa de trabajo revisar hoja por hoja, página por página, a quién pertenecía determinado número telefónico, porque no sabíamos hasta qué punto
los organismos del Estado habían estado infiltrados con seguidores de ese maldito pensamiento González. Y al momento de la captura en esta casa de Surquillo, ¿cuántas otras viviendas también eran vigiladas en ese mismo momento En ese mismo momento por el GEIN? teníamos 3 casas principales, pero en total serían unas 10 casas. Que estaban Es siendo por eso que, monitoreadas por el GEIN como tal. sí, porque para eso teníamos dentro de nuestras instalaciones al grupo que conducía las operaciones. Entonces, si un grupo estaba en un determinado blanco objetivo, ¿no?, su acción lo coordinaba la sala de operaciones. Por eso menciono que realizamos diferentes tareas con un mismo objetivo. Y eso es lo que le falta al Estado peruano, que los diferentes ministerios trabajen con un solo objetivo. Me mencioné que habían 10 casas que estaban monitoreadas, pero que 3 específicamente ustedes estaban apuntando como tal. ¿Fue un golpe de suerte encontrar en la casa de Surquillo a Ismael Guzmán? No, porque la primera casa era la casa del Baconcillo, la otra la de Surquillo y una tercera en La Molina. ¿Por qué se había dado prioridad? Porque durante el proceso de la observación, vigilancia y seguimiento, estas casas tenían condiciones de ser mucho más sospechosas. La primera casa se interviene más o menos a las 1 de la tarde, entre la 1 y la 2. Y dentro de todas las cosas vinculadas a Sendero Luminoso estaba una pistola ametralladora con una caja de municiones, etc. También diferentes objetos de lo que se acostumbraba a entregar a su presidente, el cachetón, ¿no?, a Ismael Guzmán. La segunda casa era la de Surquillo, en Varsovia, y la tercera casa en La Molina, porque se había visto vehículos que salían de una casa y concurrían a la otra. Además, de la casa de Surquillo, que era la segunda en importancia que le dábamos, habíamos recogido basura, ¿no?, a través, esto ya es público, de un camión que era verdaderamente recogedor de basura, pero que sus ocupantes eran nuestros agentes. Dentro de ellos recuerdo que estaba el loco Charlie, ¿no? Pero la pregunta que nos hacíamos, a pesar de que teníamos el tigazón, remedio contra la psoriasis que padecía Ismael Guzmán, la pregunta que nos hacíamos era, ¿esa basura sale verdaderamente de esa casa? ¿O esa basura la están trayendo de otro inmueble para botarlo a través de esa casa, ¿no? Entonces, ese tipo de dudas, y siempre tenemos que ver, esto es lo que hay. Y la recomendación de uno de mis maestros detectives siempre decía, pregúntese qué más hay, ¿no? Por eso, si ya estás viendo la basura, ¿qué más hay? A lo mejor lo pueden traer de otro lugar, que es una posibilidad operativa y que ha ocurrido en otros casos. ¿Pero y qué fue lo que gatilló que, digamos, se intervenga esa casa de Surquillo? Por el orden de prioridad que se había fijado, ¿no? Porque ¿por qué yo intervengo en la segunda casa? Porque tomo la decisión de ir a esa casa por ser la segunda nada más. Pero si yo fallaba, ya Benedicto estaba listo para intervenir en la tercera casa, ¿no? Entonces, no es que haya habido algo de la persona, sino era el trabajo en equipo lo que era primordial y lo que condujo al éxito. ¿Y por qué se eligió un 12 de septiembre? ¿Es cierto que ya los senderistas tenían planificado una fuga para sacar de la casa de Surquillo Guzmán, como se dijo después? Se adelantó porque la casa de Surquillo habrá estado en vigilancia más de 3 meses, ¿no? Y una noche de la semana de la intervención, se ve que el Sendero Luminoso había oscurecido Lima. En otras palabras, había volado torre de alta tensión y estaba sumido en una total oscuridad todo Lima. Pero esto permitió que los vigilantes observaran en la azotea de la calle Varsovia
a Marixa Garrido Leca. Y a los pocos momentos se aparece también Inchautegui. Entonces, la gente de vigilancia menciona, en estos momentos la Lula está con el Lolo, pero se ha prendido una luz, puede ser una vela, un cigarrillo, una linterna en el segundo piso. Y los supuestos dos únicos ocupantes estaban en la azotea siendo vistos por el vigilante. Y ante esa señal, dijimos, y Benedicto me dice, Marco, ya es hora de intervenir. Y como siempre lo reconozco, le digo, nadie mejor que tú para decidir el momento oportuno. Pero vamos a organizarnos todo antes de que se abra la operación. ¿Qué significa eso de abrir la operación? Son las etapas. Hay una etapa secreta, que es donde nosotros vamos recopilando todos los indicios y evidencia que pudiéramos encontrar. Luego hay una etapa intermedia, en donde ya se ubican los objetivos, se sabe más o menos cuántos inmuebles se va a intervenir, cuántas personas se va a capturar. Entonces nos proveemos de la logística, pero también llamamos al Ministerio Público para que ellos tomen conocimiento y sepan qué es lo que tenemos en cada lugar, para que el día de la operación el Ministerio Público no tenía tanto personal, pero llamaba a personal de refuerzos fiscales, ¿no?, para que acompañen a cada grupo operativo. Por eso es que la parte del reconocimiento legal estaba totalmente garantizado por el defensor de la legalidad, que es el fiscal provincial. Pero me mencionó que se decidió la posibilidad de adelantar el operativo. ¿Para cuándo estaba planificado en una situación normal? No. Esta es una de las peculiaridades de que no se puede precisar exactamente el momento. Y esta operación del 12 de septiembre había sido programada para el 11, es decir, para el día viernes. Pero ocurrió que el sospechoso principal, que debía de ir a la casa del Baconcillo, la primera casa, no llegara el día viernes, no fuera visto. Entonces ya muy tarde suspendemos la operación del día viernes y decimos, mañana sábado comenzamos. Tanto fue así que muchos de los que estaban participando la noche del día viernes y que no venía el objetivo, se fueron a dormir a la oficina, donde no había camas, ¿no? Y cuando yo le digo, oye, ¿los han botado de su casa? No, jefe, yo no me pierdo esta, ¿no? Y efectivamente, porque yo llego muy temprano al día siguiente, día sábado, y ya la gente estaba operando, ¿no? Entonces, es esa emoción y esa participación, la dedicación casi exclusiva para los objetivos del GEIN, lo que también hizo que los resultados fueran resaltados por la calidad de los criminales que teníamos. Una duda personal, cuando usted llega a ver a Guzmán ese 12 de septiembre de 1992, ¿cuál fue su impresión personal de usted, de ese personaje? ¿Qué fue lo que le dijo él a usted? Bueno, lo primero que él me dijo, no sabía quiénes éramos. Y su temor era que podríamos haber sido del MRTA. Y cuando yo me identifico, soy el comandante Marco Miyashiro y usted está detenido por... Me queda mirando y me dice, ¿no? Usted no sabe el daño que le ha hecho a la revolución. Mi respuesta inmediata, ¿no? Usted no sabe el daño que le ha hecho a mi patria, el Perú. Así que cállese la boca, mantengamos la cordura y deje que nosotros estamos trabajando y estamos garantizados por la presencia del fiscal provincial. ¿Y cuál fue su impresión de usted, de Abimael Guzmán? Bueno, al poco momento, teniendo ya el blanco principal que era Abimael Guzmán, llega Benedicto Jiménez con Quetín. Y yo le digo a Benedicto, mañana salimos en primera plana. Y me equivoqué, porque no salimos solo al día siguiente, sino casi todo el mes, ¿no?
Y bueno, teníamos pues esa satisfacción de haber hecho un gran avance para la pacificación del Perú. ¿Y quién y cómo se decide ponerle la numeración 1509 a Abimael Guzmán, que luego ya se le ven las fotografías que incluso trascienden hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Una de las ideas que viene de Palacio es cómo presentar a los detenidos. Y la directiva era presentarlos en traje a rayas para caricaturizar, ¿no?, a ese criminal, que en realidad había sido endiosado por muchos, ¿no? Y lastimosamente la idea de presentarlos, y el encargado era nuestro jefe de administración, el señor coronel en ese tiempo, Manuel Tumba Ortega. Pero lastimosamente una delación entre el que estaba al mando de la Diricote con el mismo Abimael Guzmán le dice: a usted lo ha vestido a rayas el coronel Manuel Tumba Ortega, que lo trajo a usted de Ayacucho cuando hizo la revuelta en el año 79. Y por esa delación, al mes siguiente era asesinado, al salir de su domicilio, nuestro general, porque fue ascendido póstumamente, Manuel Tumba Ortega. ¿Quién lo delató? ¿Quién lo delató? Ahí queda la cosa. Fue clave para el éxito de la operación Victoria que las más altas autoridades en aquella época no supieran nada de la operación. No solamente las altas autoridades. Cuando uno encuentra una placa de vehículo, normalmente se comunicaba con robo de vehículos. Cuando uno encontraba un número telefónico, normalmente se iba a la empresa telefónica. Pero ya le decía que no confiábamos en nadie. Entonces teníamos que tener un contacto de confianza para la situación de las placas de vehículos, y cuando se trataba de número telefónico, recurrir al ojo y revisar página por página de la guía telefónica. ¿Por qué se disolvió el GEIN? ¿Por egos personales, por órdenes de arriba o por decisión propia de sus integrantes? ¿Cuál es su evaluación de usted? Ve usted, después de la captura hemos recibido un ascenso por acción meritoria. Pero en mi caso, y hablo a título personal, yo era comandante y me asignan a coronel, que es la jerarquía inmediata superior. Pero un coronel no decide si se queda o se va. Es el alto mando, específicamente debería ser la dirección de personal, ¿no?, la que asigna cuál es el destino de cada oficial. Pero en este caso hubo mucha envidia. Entonces, como dio posibilidades políticas a quienes estuvieron en la alta dirección de la DIRCOTE, dispusieron que se disuelva el Grupo Especial de Inteligencia. A Benedicto lo enviaron a Panamá, a mí me enviaron para ser jefe contraterrorista en Lambayeque, Amazonas y Cajamarca, ¿no?, la segunda región policial. ¿Qué legado le dejó el GEIN a los anales de la lucha contra el terrorismo y las formas de luchar contra este en el país? Una de las cosas que yo aprendí en la DIRCOTE, la recibí de quien entonces era mi coronel, Juan Acandacari Canachero. Y él me decía: no quiero que me traigan detenidos, tráiganme sentenciados. ¿Y eso cómo se hace? Demostrándome en mi escritorio que el sospechoso es verdaderamente responsable y delincuente terrorista. Pero para eso tienes que trabajar. Comienza a vigilar, mira dónde va, mira con quién se junta, cómo se desplaza, con quiénes, para qué, ¿no? Y vas a ver que haciendo ese seguimiento, que está en todos nuestros manuales, pero que ya los detectives muy poco lo hacemos,
vas a encontrar resultados. Pero posteriormente, ante el éxito que se logró en la captura de los mandos terroristas en el Grupo Especial de Inteligencia del Adricote, este procedimiento ha sido replicado para otros delitos donde hay crimen organizado, como por ejemplo el tráfico ilícito de drogas. Los terroristas que ya han salido de prisión, digamos, dejan este pensamiento sanguinario realmente de Sendero Luminoso. ¿Uno puede dejar de ser terrorista? Hemos descubierto, lastimosamente, que no. Porque tal como lo anunció el cachetón, ¿no?, lo que queda acá, ¿no?, es un peligro permanente. Y es por eso que a través de diferentes actividades, por ejemplo, en el sector de educación, no es aceptable que un héroe del milenio, como es el señor almirante don Miguel Grau, esté junto a un asesino como es Aymael Guzmán. Y es esa labor la que le estaba mencionando sobre la reflexión que debe tener la ciudadanía actualmente para no dejarse encimar por los comunistas y principalmente por los violentistas que todavía defienden el pensamiento Gonzalo. Debe formarse una suerte de GEIN para luchar contra la corrupción y los malos políticos que ahora vemos que es el principal flagelo. Yo considero que sí existe ese tipo de organización. Lo que ocurre es que en nuestros tiempos la telefonía, por ejemplo, ¿no?, y otros muchos medios de comunicación o de las redes ha cambiado. Entonces la tecnología ha modificado los procedimientos que tuvimos que hacer casi empíricamente en aquella década del 90. Se deben adaptar a las nuevas tecnologías, Se ha los adaptado. trabajos de investigación. Y de hecho los investigadores actuales utilizan nuevas metodologías. Por ejemplo, nosotros para ver las huellas digitales, que era característico del policía de investigaciones, teníamos que cada dedo tiene la impresión digital marginal, basalar y nuclear. Ahora no. Ahora lo ponen en cuadrantes y con 10 cuadrantes te hacen la clasificación que antes hacía en base a los 3 sistemas dactilares, ¿no? Y así por el estilo. El ADN. Antes, para saber si una persona había estado en determinado lugar, por ejemplo, el tigazón, teníamos que relacionarlo con la receta médica, ¿no?, y cosas por el estilo. Ahora ya, a través de un simple ingreso a cualquier buscador, vas a encontrar una respuesta. ¿Pero y qué falta entonces para poder luchar contra la corrupción? Voluntad política. Porque no es posible que a quien esté investigando, el más alto, el presidente de la República, lo esté denunciando. Es el colmo. ¿Por qué? Porque ese es el delincuente y él no lo deja trabajar al policía. Se refiere al coronel Harvey Colchado. Usted es periodista. Trabajo en equipo, acciones de inteligencia. ¿Y qué otra receta qué otro ingrediente para esta receta, que fue la captura del terrorista Aymael Guzmán, se utilizó desde el GEIN? ¿Qué tercer elemento? La voluntad del detective para lograr su objetivo. Es muy conocida, por ejemplo, esta chica de Gaviota, que su primer trabajo lo hicimos, y a propósito, muy temprano, 6:30 de la mañana, hasta muy tarde. Y cuando le pregunto al jefe de ese grupito operativo cómo se comportó la chica Gaviota, excelente jefe, ¿no? Entonces, ese ingrediente de hacer las cosas bien, sin pensar pues en que
En el Jeín, ante la falta de recursos, se almuerza un plátano y 2 panes, ¿no? Se sigue trabajando, ¿no? Ese empeño es lo que fue una de las piezas claves para lograr los resultados obtenidos. Listo, general. Yo le agradezco mucho su tiempo, en verdad ha sido muy amable. Gracias por atendernos. Si tuviera algún último mensaje que dar a la ciudadanía. En el Jeín siempre repetíamos, nosotros trabajamos para, para la defensa de la vida, la libertad, la democracia. Y lastimosamente, hoy en día, estos 3 elementos están en riesgo. Pero el lema de la Dirección contra el Terrorismo es luchamos por la paz. Ayúdenos, los medios de comunicación demócratas, a conseguir ese objetivo. Gracias, general. Gracias a ustedes.